algunas preguntas. Bueno, primero es importante saber que se puede ser donante como una persona sana y cuando está en vida. Y si uno fallece, esas dos opciones hay: donante fallecido o donante vivo. Uno puede donar cuando está vivo a algún familiar, alguna persona que esté emparentada genéticamente, primos, tíos, hijos, hermanos, o además de eso a un familiar político. Uno, por ejemplo, le puede donar a la esposa al esposo, cosas así, cuñados, por ley se puede. Y es poder hacer la extracción de un riñón y poderse trasplantar a otra persona, o un pedacito de hígado y trasplantarse a otra persona. Existe también la posibilidad de donar un pedacito de páncreas a los diabéticos, incluso un glóbulo pulmonar. Eso no lo hacemos aquí en la fundación, pero sí hacemos del hígado y de riñón. ¿Qué riesgos tienes siendo donante si eres vivo? Pues lo primero sería, si eres una persona sana y donas un riñón, los riesgos son mínimos. Los riñones son dos, pero actúan como uno solo. Cuando el riñón lo que hace es filtrar la sangre, básicamente. Y cuando uno va a orinar, uno no piensa, voy a orinar con un riñón, sino que orina. Los dos riñones funcionan simultáneos y tienen la capacidad de funcionar a la mitad. O sea, si uno quita un riñón, no hay problema. Cuando uno tiene un solo riñón, su vida el transcurso de su vida es completamente normal. Entonces uno puede estar perfectamente tranquilo de que no se va a enfermar por haber donado. Si se va a enfermar en su vida, se enferma porque se iba a enfermar, no por haber sido donante. Y eso, ese sería como el riesgo que uno puede correr como donante de riñón. A la línea, el riesgo de donar un riñón es básicamente el riesgo de la cirugía, lo que pasa en la cirugía, que sangre, o que cuando se hace la donación de un riñón, los riesgos son estos de la cirugía. En la medicina siempre nos basamos en la evidencia que existe de lo que se ha hecho, los tratamientos que se han hecho. Y una de las evidencias más grandes que tenemos para saber que es seguro donar para el donante es que los soldados, que son jóvenes sanos, que han requerido en toda la historia de las guerras de la humanidad, que han requerido de una nefrectomía, es decir, que le quitan un riñón por un trauma, un balazo, por ejemplo, le tocó quitar el riñón porque no se morían, y los han seguido por años, ellos viven toda su vida bien y no tienen problema y nunca se enferman de los riñones. Entonces, eso más toda la historia que tenemos en medicina, de todo lo que se ha hecho en quitar un riñón y trasplantarle a otro, nos ha hecho pensar que retirar un riñón y donarlo no es inseguro para el paciente. El paciente siempre tiene que estar muy estudiado y saber que no tenga ninguna enfermedad, el que va a donar. Entonces, en cuanto a la donación de riñón, la donación de hígado es más o menos lo mismo, incluso es mucho más benévolo el hígado, porque el hígado se regenera. Entonces, cuando uno le quita un pedacito de hígado, el hígado vuelve y crece y ocupa el espacio que se perdió. Eso es una ventaja muy grande que tiene el hígado, es el único órgano en todo el organismo que se regenera. Entonces, al hacer eso, la persona se pone en riesgo. Los riesgos igual, ¿no? De cirugía, que sangre, que se hagan hernias, que se infecte, etc. Y eso es en cuanto al riesgo del donante, ¿no? El que recibe el órgano, el riesgo que existe es que esa persona le transmita cosas, el donante. Entonces, por ejemplo, hablamos una cosa que se llama el donante vivo, ya más o menos lo tocamos con estos dos ejemplos, pero existe el donante cadavérico. El donante cadavérico es el que fallece en un estado especial que se llama muerte cerebral. Todos los seres humanos fallecemos de muerte cerebral, todos. Finalmente, uno fallece en muerte cerebral, todos. Pero entonces lo primero que para es el corazón. Entonces ya para el corazón ya se murió. Resulta que el corazón deja de llevar sangre al cerebro, que es el que finalmente es la vida, está la vida, y deja de funcionar el cerebro y uno fallece, ¿cierto? Entonces el primer evento fue que para el corazón y no va sangre. Hay personas que el corazón sigue latiendo pero deja de funcionar el cerebro.
Esos son eventos que suceden, por ejemplo, por un trauma craneoencefálico severo, una persona que recibe un golpe muy fuerte. Hubo hace como 2 años un papá del colegio, creo que se cayó en un cuatrimoto, se golpeó la cabeza, hizo muerte cerebral y fue donante. Eso daña el cerebro de tal manera que ya no sigue entrando más sangre. Cuando uno se golpea, ustedes han visto que se hincha. Eso es un reflejo normal de la naturaleza que se hincha, inflamación. Entonces, uno se golpea la rodilla y se hincha. Sí. Pero el cerebro se golpea y se hincha y está rígido. Ustedes tocan este cráneo. Entonces, lo que está dentro empieza a inflarse, ya no puede, aumenta la presión tanto que ya la sangre no entra. Y el cerebro deja de funcionar y hace muerte cerebral. Como la niña esa que se murió en Alcure, la niña que se murió allá en Turquía y luego la llevaron a bueno, lo mismo. El cerebro deja de funcionar y ya no somos seres humanos. Ya, fallecidos. Entonces se llama muerte cerebral. Y el diagnóstico de muerte por criterios cerebrales, porque es la misma muerte, pero es simplemente que sucede primero lo del cerebro que antes del corazón. El corazón sigue latiendo, porque tiene un marcapaso propio por unas horas y permite que los órganos se perfundan, todos los órganos. Funcionan los órganos, porque ya no es una vida, no es una función de esos órganos, y permite que esos órganos puedan ser retirados y trasplantados. Y ese es el donante cadavérico. ¿Okay? ¿Qué riesgos corre la persona que recibe los órganos? Que le transmita un cáncer, que le transmita una infección viral, una infección de bacterias, una infección por hongos. Eso se estudia antes y siempre se hace una cantidad de exámenes en el donante para saber que no vaya a transmitir a los receptores. ¿Sí? Cuando se está seguro de que no hay ninguna de esas, se hace la extracción de los órganos y se trasplanta. Esa es la primera pregunta. ¿Listo? En tu opinión, ¿cuál es el órgano más difícil de trasplantar? ¿El oxígeno? Como cuando uno ya sea como... Sí. ¿Sí? ¿Lo mismo? Cuando se queda sin oxígeno el cerebro, ¿estamos hablando del cerebro? Sí. Si se queda sin oxígeno el cerebro, el cerebro también se inflama. Es lo mismo. Es muy parecido. La pregunta era que ¿cuál es el órgano? ¿Que en tu opinión cuál es el órgano? En tu opinión, ¿cuál es el órgano más difícil de trasplantar? Técnicamente más difícil de hacer. Sí. ¿Sí? A ver. Yo creo que el hígado. Tal vez es más difícil técnicamente. Porque hay que desarmar todo el intestino, desarmar las venas grandotas que pasan la sangre de las piernas. Es difícil. Volver a armar todo. Eso es más difícil. Sí. Técnicamente. Bueno, ahora. ¿Qué pasa cuando un paciente pierde un órgano trasplantado? Si pierde un órgano, puede morir inmediatamente. O sea, si el órgano no funciona. Por ejemplo, una cosa que puede pasar. Les pongo el ejemplo del niño que estaba ahorita operando. Es un niño de 4 años que tenía una enfermedad que se llama atresia de Guerin-Villiers. Él nació con su hígado, los conductos que llevan la bilis hacia el intestino, los conductos estaban cerraditos, nació con eso. Y esos conductos cerraditos hacen que no salga la bilis en el intestino y el hígado se empieza a volver cirrótico. El cirrótico es que se pone como duro, una piedra, se pone fibrótico y el niño se empezó a enfermar. Duró hasta los 4 años hasta que se trasplanta. Se le pone el primer trasplante y se tapó la arteria. La arteria lleva la sangre al hígado, se tapó. Y el hígado empezó a morirse. Entonces tocó urgente trasplantarlo nuevamente. Se trasplantó nuevamente a las 24 horas, se le puso otro hígado, el segundo hígado. Y ese hígado funcionó muy bien por un mes. El niño se recuperó, salió al piso, se volvió a la casa, recuperó mucho. Le dio una diarrea muy fuerte, se deshidrató y eso hizo que en la sangre bajara los líquidos. Eso, cuando ustedes han visto que cuando tiene uno vómito de diarrea le da mucha sed. Sí. Eso es un signo de que está deshidratado por dentro del sistema de irrigación sanguínea, se bajan los líquidos en ese sistema y eso hizo que se tapara una vena que va a la puerta. Entonces el niño, ¡pum!, se le tapó la puerta y perdió ese segundo hígado. Nos tocó trasplantarlo una tercera vez. Entonces lo volvimos, quitamos el hígado y pusimos otro hígado. El niño en
tercer hígado, que es el que está ahorita, el hígado está funcionando, no se ha tapado la arteria, no se ha tapado la puerta, está funcionando, pero sangró, ¿sí? Y esos son riesgos después de una cirugía tan grande. Y ya la tercera cirugía en él, hay muchos riesgos más, aumentan mucho los riesgos. Entonces, cuando uno pierde un órgano, como en este niño, hay que reemplazarlo inmediatamente. Y cuando es el hígado, cuando es un órgano vital como el hígado, porque en el hígado no hay una máquina que se llama máquina de diálisis que filtra la sangre. En los riñones sí la hay, entonces puede dar tiempo. Y hay que trasplantarlo nuevamente, pero da tiempo para que se consiga el órgano adecuado. El corazón, por ejemplo, hay una máquina también que funciona como una bomba en este momento, que funciona como un corazón mecánico y se pone, y el corazón puede estar funcionando con esa maquinita por un tiempo mientras se consigue el corazón lo más rápido posible. Bueno, gracias. ¿Cuál es el promedio en horas de una cirugía de trasplante? Depende. Depende. Un trasplante de riñón, más o menos hora y media, es corto. Uy, sí. Es corto. Un trasplante de hígado son más o menos de 4 a 6 horas. Un trasplante de intestino es 6 horas, 7 horas. Un trasplante de riñón páncreas, que es para diabéticos, para los dos simultáneos, puede ser 12 horas. Entonces eso depende mucho del trasplante, del tipo de órgano. ¿Cómo es el proceso de trasplante de un cuerpo a otro? ¿Cuando ya están vivos? Ajá. Cuando siguen vivos. Creo que ya lo explicó. ¿Cómo así? Sí. Como digamos que yo sigo, ¿no? Entonces me van a quitar un órgano y dárselo a Mariana. Digamos. Ah, sí, Pues el digo, donante vivo, claro, ajá. sí. Entonces, el proceso, por ejemplo, si yo quisiera donarle un riñón a uno de mis hijos, ¿sí? Entonces a mí me hacen una cantidad de exámenes, miren que esté funcionando todo bien, hacen unas radiografías especiales para ver que el riñón esté bien, que las arterias estén bien. Y tengo dos opciones para operarme: hacer una cirugía abierta, que es a través de una incisión aquí subcostal, ¿sí? Y otra que se llama cirugía laparoscópica, que es a través de unas cámaras especiales, entrar por una incisión muy pequeñita, buscar el riñón y sacarlo. Entonces hay dos opciones. Se hace ese tipo de cirugía y yo salgo a una hospitalización, me cuidan ahí 2 días, me toman exámenes, si todo está bien, voy para la casa. ¿Sí? Vuelvo a recuperar la vida normal, más o menos a los 8 o 10 días, y vuelvo a hacer ejercicio, si tengo que hacer ejercicio y cosas de eso, más o menos a los 3 meses, completo el ejercicio en 3 meses. ¿Okay? Entonces la recuperación es realmente rápida. Sí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Qué tan exitosos han sido los trasplantes realizados en la actualidad? Mucho. Pero yo les cuento, muchachos, yo tuve la oportunidad de aprender del padre de los trasplantes, del mi profesor, un señor que se llama Thomas Starson, que trabajaba, ya está retirado, en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Y él, cuando empezó a hacer trasplantes, los hacía con